Bueno, hola a todas y a todos. Hoy vamos a ver funciones, que es el último tema de este curso. Y después nos queda alguna clase que vamos a usar para repasar. Y si ustedes entran a la página de YouTube del curso, van a ver que tienen un montón de material, de clases grabadas, de modelos de ejercicios de examen resueltos con mucho detalle. Se tienen un montón de material, así que entren y mírenlo, que les va a venir muy bien. Bueno, entonces nosotros vamos a ver funciones, que es un tema que todos ustedes vieron en algún momento. Vamos a hacer un repaso, vamos a ver lo más sencillo de funciones. Entonces primero vamos a ver la definición, qué es una función. Entonces, una función es una relación entre dos conjuntos. A uno de los conjuntos lo llamamos dominio y al otro lo llamamos codominio. Ambos conjuntos tienen elementos, puede ser cualquier elemento. Nosotros vamos a trabajar con funciones reales, o sea que nuestros elementos van a ser números reales. Entonces cada uno de estos puntos representa un número real. Y de las infinitas relaciones que yo puedo plantear entre entre los elementos de estos dos conjuntos, voy a formular una que tiene que cumplir con las siguientes características o condiciones. La primera se llama condición de existencia. La condición de existencia lo que dice es que para cada elemento del dominio existe algún elemento del codominio que le corresponde. O sea, de todos estos tienen que salir flechas. En el codominio me pueden sobrar elementos, no importa. Pero del dominio todos tienen que tener algún elemento del codominio que les corresponde. Por eso se llama condición de existencia. Lo que dice que para todo elemento del dominio existe algún elemento del codominio que le corresponde. Y la otra condición es la condición de unicidad, que dice que a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del codominio. O sea, pueden ir dos, como en este caso, dos flechas al mismo elemento. Lo que no puede ocurrir, porque no es función, si ocurre, es que de un elemento del dominio salgan dos flechas. Si es así, no es función. Entonces podemos pensar en una función como en un juego de preguntas y respuestas, en el que cada pregunta, todas las preguntas tienen respuestas, pero tienen una sola respuesta correcta. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta relación que habíamos planteado antes, dentro del codominio tengo un conjunto de elementos que forman parte de la función, sería el conjunto de respuestas. Ese conjunto, que es un subconjunto del codominio, se llama imagen. O sea, la imagen es un subconjunto del codominio formado por los elementos que pertenecen a la función planteada.
¿Cómo representamos una función? La representamos mediante una fórmula y mediante una gráfica. En la fórmula vamos a poner y igual a f de x. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener dos variables. X se llama variable independiente y son los elementos del dominio. Y se llama variable dependiente y son los elementos de la imagen. ¿A qué se debe que una se llame independiente y otra dependiente? Es que yo determino el valor de x y el valor de y va a depender de ese valor. Por ejemplo, si planteamos cualquier función 2x cuadrada menos 5x más 1, por ejemplo. Esta es una función polinómica cualquiera. Entonces, si nosotros le damos valores a x, cualquier valor, f de x, o sea la y, la obtengo realizando esta operación que me indica acá. O sea, al valor de x que tengo, primero lo tengo que elevar al cuadrado, después lo tengo que multiplicar por 5 y después sumarle 1. En este caso nos quedaría 8, 18, 19. Para 0, 2 por 0 al cuadrado, menos 5 por 0 más 1 nos da 1. Para 1, 2 por 1 al cuadrado, menos 5 por 1 más 1. 2 más 1, 3, menos 5, menos 2. Entonces yo en la X puse el número que se me ocurrió. Pero en Y no puedo poner el número que se me ocurrió. Cualquier número. A menos 2 le corresponde 19. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esta operación. Entonces por eso una se llama variable independiente y otra se llama variable dependiente. Entonces esta es la fórmula de una función. Si yo grafico los puntos, o sea, si yo hago una tabla larga y grafico los puntos en un sistema de ejes cartesianos, voy a obtener la gráfica que representa a esta función. ¿Cómo es un gráfico en ejes cartesianos? Los ejes cartesianos son dos rectas perpendiculares. Se llaman ejes cartesianos o coordenados. En este eje, en el horizontal, que se llama eje de abscisas, van los valores de x, o sea, los valores del dominio. Y en este eje, en el vertical, que se llama eje de ordenadas, va y, o sea, los valores de la imagen. Entonces, en esa tabla de valores nosotros teníamos muchos puntos. Supongamos que tenemos un punto A que es menos 2, 5. Entonces, los puntos siempre se escriben como pares ordenados. ¿Qué quiere decir que sean pares ordenados? Que siempre el primer valor es X y el segundo es Y. Siempre se escriben de esta manera. Entonces, para representarlo, X es menos 2 e Y es 5. Entonces hacemos así. Y ese es nuestro punto A. Esto es muy importante que lo aprendan, así que entiendan lo que estamos haciendo. Es bastante simple, siempre en X va el primer elemento, en Y el segundo, juntamos los dos y nos va a quedar el punto. Todos los puntos que están sobre el eje de abscisas
o sea, que están sobre el eje X, tienen como valor de Y el 0. O sea, si yo tengo un punto para X vale 4 y para Y vale 0, entonces el punto me queda acá. Y todos los puntos que están sobre el eje Y van a tener como abscisa, o sea, como X, van a tener 0. El punto este punto para X vale 0, para Y vale menos 2, entonces nos queda acá. Este punto este punto se llama origen de coordenadas, que es el 0, 0. Para graficar funciones, ustedes lo pueden hacer a mano, pero les recomiendo fuertemente, ya creo que les dije otra vez, que bajen el programa GeoGebra. Este programa es de software libre, lo pueden bajar sin ningún problema, es muy fácil de usar y les va a solucionar la vida en estos ejercicios. Realmente es muy simple de usar, ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces estas son las generalidades de las funciones, de manera así muy sucinta. De las infinitas funciones que existen, nosotros vamos a ver lo que se llaman funciones polinómicas. Las funciones polinómicas, al igual que los polinomios que nosotros los vimos en la unidad 2, se caracterizan porque la variable está elevada a exponentes enteros y positivos. Nosotros dentro de las funciones polinómicas, que pueden tener x elevado a cualquier grado, vamos a ver las funciones lineales, las cuadráticas y las cúbicas. Entonces vamos a empezar por las funciones lineales. La función lineal en la función lineal la x, la variable, está elevada a la 1. La forma general de la función lineal es m por x más b. M es y b son dos números cualesquiera. Entonces, este número, que es el que multiplica la x, que sería mi coeficiente principal, se llama pendiente. La pendiente indica la inclinación de la recta, o sea, cuánto crece o cuánto decrece la función cuando x aumenta en una unidad. Y b se llama ordenada al origen, o sea, es el valor de y cuando x vale 0. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta función, si yo hago una tablita de valores, como seguramente hacían en la escuela, y tengo acá x y acá mi fórmula 1/3 de x menos 2, y yo le doy valores a x,
por ejemplo, voy a poner múltiplos de 3 porque me conviene para hacer la cuenta simplemente. Para menos 6 me va a quedar un tercio por menos 6 menos 2. Un tercio por menos 6 es menos 2, menos 2 menos 2 menos 4. Para menos 3, un tercio por menos 3 menos 2 nos va a dar un tercio por menos 3 es menos 1. Menos 1 menos 2, menos 3. Para 0, un tercio por 0 menos 2 es menos 2. Después un tercio por 3 menos 2 es menos 1. Un tercio por 6 menos 2, 2 menos 2 que es 0 y así sucesivamente. Si ubicamos todos estos puntos en un par de ejes cartesianos, nos va a dar una recta. Entonces yo les voy a mostrar ahora cómo hacerlo con el GeoGebra. Tengo que cambiar de pantalla, así que tenemos que hacer una maniobra. Bueno, este es el GeoGebra. Un programa muy simple de usar. Acá, donde dice entrada, vamos a escribir la fórmula utilizando esta tablita que está abajo o directamente con el teclado. Y acá nos va a salir la gráfica. Entonces, escribimos la función que habíamos puesto, era y igual un tercio de x menos 2. Y ahí tenemos la recta directamente. Si queremos, ponemos propiedades y le podemos poner un colorcito. Y también pueden, en estilo, lo pueden hacer la recta más gorda o más flaca y le pueden hacer que sea más transparente. Le pueden poner diferentes estilos de trazo. Bueno, lo que ustedes quieran. Entonces, ahí tenemos la gráfica de nuestra función, que como ven es muy rápido para sacarla. Y si ponemos acá, hago clic y me va a salir puntos especiales. ¿Qué puntos son los puntos especiales? El punto en donde cortan los dos ejes, al eje X y al eje Y. El punto donde una función corta al eje X se llama raíz o cero de la función. En este caso es 6. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la tableta y para 6 valía 0? Y la ordenada al origen es menos 2, porque es un tercio por 0, 0, menos 2, menos 2. Entonces, estos son los dos puntos especiales de la función que yo los puedo calcular haciendo una cuenta. O sea, para sacar el punto en donde corta el eje X, que se llama raíz, pongo un tercio, o sea, pongo la función, le igualo a 0 y despejo X, como vimos en los polinomios para sacar el 0. Pero si se acostumbran a usar el programa, lo van a, o sea, tienen todo de manera mucho más simple, sin hacer cuenta. Esta recta tiene, ven que la pendiente es un tercio, es positiva, entonces la recta sube. Si tuviera una pendiente negativa, por ejemplo, y igual a menos 2x más 8, en este caso, como ven que tengo pendiente negativa, la recta decrece. Entonces siempre en las rectas, cuando tienen pendiente positiva, crecen. ¿Qué quiere decir que crecen? Que cuando aumenta X, aumenta Y, y si tiene pendiente negativa, decrecen.
cuando aumenta X y disminuye. Otra cosa importante, voy a sacar esta si no nos mareamos. Otro elemento importante que tenemos que conocer de una función es su conjunto de positividad y de negatividad. El conjunto de positividad son los valores de X para los cuales la función es positiva. Yo digo, para 6 la función vale 0, para 8 vale, no sé, 0,5, para 12 vale 2, para 18 vale 4. Todas esos son y positivas. En cambio, para 0 vale menos 2, para menos 6 vale menos 4. Entonces, de menos infinito a 6, decimos que es el conjunto de negatividad de esta función. Los valores de X para los cuales la función toma valores negativos. Y el conjunto de positividad en este caso va a ser de 6 a más infinito, que son los valores de X para los cuales la función toma valores positivos. Bueno, vamos a volver a la tableta. Bueno, entonces, las definiciones importantes que vamos a tener para esta función o para cualquier función, vamos a hacer un dibujito simple. Supongamos que tenemos una función así y que menos 2, 4 y 11 tenemos, y acá tenemos un menos 1. Entonces, ¿qué elementos tengo que conocer de esta función? Los ceros o raíces son los puntos en los que la función vale 0. Entonces la gráfica corta al eje X. ¿Cómo se calculan? Para calcularlos, igualo la fórmula de la función a 0 y despejo X. En este caso, nosotros tenemos el menos 2, el 4 y el 11 como raíces. Entonces eso se escribe así: conjunto de ceros igual menos 2, 4 y 11. El conjunto de ceros va entre llaves porque es un elemento, en este caso tiene un conjunto que tiene 3 elementos nada más, no es un intervalo, sino que es, o sea, un conjunto que tiene 3 puntitos. El otro punto que tenemos que conocer como punto notable, digamos, es la ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto en el que la gráfica de la función corta al eje Y.
En este caso es -1. Acá. Y se calcula como f de 0. O sea, en mi función reemplazo x por 0 y lo que obtengo es la ordenada al origen. Y después tenemos los conjuntos de positividad y de negatividad. Que se pone así. El conjunto de positividad es el conjunto de elementos del dominio para los cuales la imagen, o sea los valores de y, es positiva. Gráficamente, ¿cómo lo distinguimos? Son los tramos de x para los cuales la gráfica se encuentra por encima del eje x. En esta función que nosotros nos inventamos acá, nuestros intervalos o conjuntos de positividad van a ser esto de menos infinito a 2, porque ahí supongo que la función crece de manera indefinida, y de 4 a 11. O sea, para todos los valores de x que están entre 4 y 11, la función tiene una imagen positiva, porque como ven, la gráfica está arriba. O sea, para cualquiera de estos, la y que les toca es positiva. Y lo mismo acá. Entonces esto se escribe así. Pongo conjunto de positividad igual de menos infinito a 2 unión 4 a 11. En la notación de intervalo que vimos cuando vimos inecuaciones. ¿Por qué? Porque esto sí es un intervalo formado por infinitos números. Como estamos en el campo de los números reales, sabemos que siempre entre los números reales hay infinitos números reales. Ese es el conjunto de positividad. Y después vamos a tener, por oposición, el conjunto de negatividad. Que va a ser el conjunto de valores del dominio para los cuales la imagen es negativa. Y en la gráfica obviamente van a ser los valores de x para los cuales la función está debajo del eje x. Va a ser esto y va a ser esto, porque acá todas las imágenes están acá abajo y acá lo mismo. Entonces el conjunto de negatividad va a ser de menos 2, acá era menos 2, menos 2 a 4, menos 2 a 4 y de 11 a más infinito. Bueno, estos elementos de la función es lo que le vamos a preguntar todo el tiempo, así que es importante que sepan distinguirlos y que sepan cómo expresarlos.
En las funciones que vamos a ver nosotros, que son estas funciones polinómicas, siempre los conjuntos de positividad y negatividad obviamente van a estar delimitados por los ceros de la función. En esta función, para -2, para 4 y para 11, la imagen no es ni positiva ni negativa, es cero. Entre esos ceros voy a tener conjuntos de positividad o de negatividad. Entonces, siempre primero sacamos los ceros y después nos fijamos entre esos ceros a dónde está la función. Bueno, y ahora vamos a ver un poco de función cuadrática. La función lineal, dijimos que la x está a la 1, en la cuadrática está al cuadrado. O sea, en la función cuadrática el máximo exponente de la variable independiente va a ser el 2. Hay varias maneras de expresar la fórmula de una función cuadrática. La que más se usa es la forma polinómica, que es a por x cuadrado más b por x más c. A, b y c son tres números cualesquiera. Después tenemos la forma factorizada, que tiene que ver con la factorización de ese trinomio de segundo grado que tenemos arriba, que nosotros lo vimos en factoreo. Entonces es a por x menos x1 por x menos x2, y estas dos son las raíces. Y después hay otra forma que se llama forma canónica, que es a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Esto son las coordenadas del vértice, que ahora vamos a ver lo que es. Porque la gráfica de esta función, así como la función lineal tiene una gráfica que es una recta, esta tiene una gráfica que es una parábola. Entonces, vamos a dibujar algunas parábolas para que vean qué características tiene. De nuevo vamos a ir al GeoGebra. Vamos a borrar esta. Entonces vamos a copiar una función cuadrática. Por ejemplo, esta que yo preparé, que es y igual 1/4 de x cuadrada más x menos 3. Ahí tenemos nuestra parábola. Y ahora nosotros vamos a sacar todos los elementos, o sea, los elementos principales de esta parábola. Este punto, el que está acá abajo, que va a ser el punto mínimo de esa función, o sea, el mínimo valor que alcanza, se llama vértice. Cuando la parábola tiene el exponente el coeficiente de x cuadrado, lo que simbolizamos con A, positivo, nos va a dar así, sonriente. Si tenemos negativo, que A es negativo, nos va a dar al revés. Después vamos a hacer una.
Primero vamos a sacar los elementos de esta parábola. Se los voy a sacar analíticamente y después les voy a mostrar cómo lo podemos hacer con el GeoGebra. Esta es nuestra función. Entonces, esta función tiene que A vale un cuarto, B vale 1 y C vale menos 3. Para sacar las raíces vamos a utilizar lo que vimos en polinomios. Igual a 0. Y se acuerdan que utilizábamos la formulita menos b más menos, etcétera, y que nosotros le dijimos que se baje en el emulador para poder hacerlo con la calculadora. Yo lo voy a hacer con la calculadora directamente en el emulador que les dejó Daniela. Se pone mode 5, 3 y le sale para poner una cuadrática. Entonces tenemos que A vale un cuarto, B vale 1 y C vale menos 3. Y obtenemos que nuestras raíces son 2 y menos 6. Entonces, ya sabemos que el conjunto de ceros es menos 6 y 2. Después voy a calcular las coordenadas del vértice. Entonces el vértice, la x del vértice se saca con una formulita que es menos b sobre 2a. Y si conozco las raíces, también puedo hacer x1 más x2 sobre 2. ¿Por qué? Porque las raíces, o sea, porque el vértice está exactamente en la mitad de las dos raíces, porque la parábola es simétrica respecto del vértice. En nuestro caso, vamos a tener que x del vértice es menos b, o sea, menos 1, sobre, y a era un cuarto, entonces 2 por un cuarto que nos da menos 1 sobre un medio que es menos 2. Y para sacar la y del vértice reemplazo en la fórmula de la función x por x del vértice. O sea, hago f de menos 2. ¿Cuánto vale la función cuando x vale menos 2? Entonces nos queda un cuarto por menos 2 al cuadrado, menos 2 menos 3. Entonces nos da 1 menos 2 es menos 1, menos 1 menos 3 es menos 4. Entonces el vértice de esta función está en menos 2 menos 4. Y por último, la ordenada al origen, que es el punto en donde corta al eje Y, dijimos que se calcula como f de 0, o sea, el valor de la función cuando x vale 0. Entonces es un cuarto por 0 al cuadrado menos 0 menos 3 nos da menos 3. Obviamente siempre la ordenada al origen cuando la función está en forma polinómica es este, es el valor de c. Entonces con estos elementos yo podría dibujar a mano la función, porque tengo el vértice, la ordenada al origen y las raíces, puedo trazar la gráfica. Pero es mucho más simple si nos vamos a nuestro programita
teníamos esta gráfica y ahora fíjense, yo toco acá y pongo puntos especiales. Y ven que nos sale todos los puntos. A y B son las raíces, menos 6, 0 y 2, 0. Ahí están las dos raíces. El extremo, que es el vértice, y le dice extremo porque es el punto más bajo, es menos 2, menos 4. Y la ordenada del origen es menos 3. Entonces, sin hacer ningún cálculo, tenemos todos los valores. Otra cosa que falta, que me faltó decirles, es que siempre en las funciones polinómicas el dominio son todos los reales, porque no tengo ningún problema, puedo sacarle, o sea, elevar al cuadrado, al cubo, cualquier número. La imagen, o sea, los valores de y que participan de la función, en una cuadrática no van a ser todos los reales, porque como ven acá abajo no tengo función. Entonces la imagen, o sea, los valores de y empiezan desde menos 4 para arriba. O sea, siempre la imagen la va a delimitar la y del vértice. En este caso la imagen va a ser de menos 4 más infinito. Bueno, entonces, acostúmbrense a trabajar con esto, que es muy simple. Vamos a ver algunas otras parábolas para que vean qué otras alternativas podemos tener. Dijimos que si A era negativa, nos daba al revés la parábola. Por ejemplo, si tenemos y igual menos 2x cuadrado más 8x menos 6. Este es nuestro dibujito. Ven que nos da al revés esta parábola. Siempre que A es negativo, da así, carita triste, y el otro da sonriente. Sin hacer ningún cálculo, lo voy a poner un poquito más grande, pongo acá puntos especiales y tengo las dos raíces, 1, 0 y 3, 0. Tengo el extremo, o sea el vértice, que es 2, 2, y tengo la intersección con el eje y, que es menos 6. Si en esta gráfica nosotros queremos indicar conjuntos de positividad y de negatividad, vamos a tener el conjunto de positividad, dijimos que es el conjunto de x para los cuales la función es positiva. ¿Y dónde es positiva? Entre esta raíz y esta raíz. O sea, con mi conjunto de positividad es de 1 a 3. Para todas las x que están acá, la función me da positiva. Y para todas los valores de x que están por afuera, o sea, que son mayores que b o menores que a, la función, la imagen es negativa. Entonces mi conjunto de positividad es de 1 a 3 y mi conjunto de negatividad es de menos infinito a menos 1 y de 3 a más infinito. En la otra parábola que teníamos, que era al revés, vamos a poner de nuevo una
Supongamos que tenemos esta parábola y le ponemos sus puntos especiales. En esta parábola, que mis raíces son 1 y... ¿dónde están? Acá. 1 y 9, esta es de acá abajo. El conjunto va a ser justo al revés, el conjunto de positividad es de menos infinito a 1, unión 9 más infinito, y el conjunto de negatividad es de 1 a 9, porque para las x que están acá la función es negativa y para estas es positiva. Podemos tener también otro caso. Si tenemos una función así, esta función, ¿qué tiene de particular? Que no tiene raíces, no corta al eje X. Si ustedes quieren sacar las raíces con la calculadora, van a ver que les da con una letra I. ¿Por qué? Porque las raíces son imaginarias, no tienen raíces reales. Y si lo hacen a mano, van a ver que en la formulita de la cuadrática, adentro de la raíz, les va a quedar negativo. Entonces sabemos que no existen raíces de índice par y radicando negativo. Entonces esta función va a tener que su conjunto de positividad son todos los reales, porque es siempre positiva para cualquier valor de x. Y el conjunto de negatividad va a estar vacío, porque para ningún número real es negativa. Bueno, vamos a hacer un resumen de esto. Vamos a hacer una pequeña síntesis. Si nosotros tenemos una función del tipo con a positivo y con raíces reales, vamos a tener una gráfica de este tipo, por ejemplo. Y entonces vamos a tener como puntos notables las raíces, el vértice y la ordenada al origen. El dominio son todos los reales. La imagen, esta es la x del vértice, esta es una raíz, esta es otra raíz, y esta es la y del vértice y esta es la ordenada al origen. La imagen dijimos que la limita la y del vértice. En este caso la imagen va a ser desde la y del vértice a más infinito. O sea, desde acá, que le incluye, hasta arriba. Abajo no tengo. El conjunto de positividad .
es este. Para todos esos valores de x la función es positiva. Entonces es de menos infinito a x1 y de x2 a más infinito. Y el intervalo de negatividad es este. Porque para esos valores de x la función es negativa. Estos son los elementos que ustedes tienen que saber buscar en una función. La ordenada, el origen, las raíces y el vértice se los da el GeoGebra. A partir de ahí ustedes tienen que saber escribir la imagen y los conjuntos de positividad y de negatividad. Si tenemos una función con a negativo, o sea, menos a por x cuadrado, los signos de b y c pueden ser cualquiera y eso les va a dar lo que se llaman corrimientos de la parábola, pero no importa, no me van a determinar la forma principal si va para arriba o para abajo. Entonces acá vamos a tener una función así. Vamos a tener las raíces y el vértice. Ordenada el origen, x1, x2. Entonces en este caso también el dominio siempre son todos los reales. La imagen en este caso es de menos infinito a la i del vértice. O sea, viene de acá hasta acá. Y el conjunto de positividad y de negatividad nos va al revés que antes. El conjunto de positividad es lo que está acá adentro. Para todas estas la función es positiva. Y de negatividad es lo que está afuera. De menos infinito a x1 unión x2 a más infinito. Estos son lo que ustedes tienen que saber encontrar. Les voy a mostrar cómo es un ejercicio de examen, para que vean cómo se lo pueden resolver, como les digo, con el GeoGebra. Este es un ejercicio tal cual tienen en el examen. Les dan una función y ustedes tienen que marcar la opción correcta. Van a tener 4 y ustedes tienen que encontrar cuál es la correcta. Entonces me dice, por ejemplo, si x pertenece al intervalo menos infinito a 3, entonces f de x es mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el conjunto de positividad es de menos infinito a 3. Después me da el conjunto de negatividad, me da la imagen y me da el conjunto de 0. Entonces, lo puedo hacer a mano o directamente me voy al GeoGebra y escribo la función, que es y igual 4x cuadrado menos 18x más 20. Esa es nuestra función. Profe, una pregunta. Sí. ¿En el examen vamos a poder usar este programa? Obvio, por eso se los enseño, no voy a ser tan malvada. No. Todo lo que yo les digo es para que ustedes les vaya bien en el examen. Así que ustedes tienen que hacer
esto, así tipo receta. Porque ustedes recuerden que el examen es de opción múltiple y que lo hacen en su casa. Entonces ustedes pueden tener los elementos que les resulten importantes, por eso yo les digo que se hagan un buen apunte y esto. ¿Mm? Y obviamente ustedes cuando están haciendo el examen tienen que tener este programa abierto en la compu. Entonces van mirando, lo van escribiendo acá y van viendo lo que hacen. Bueno, entonces escribí la función y pongo puntos especiales. Entonces me dice que voy a copiar lo que me dice esta, esta gráfica. ¿Mm? O sea, los datos que saco de la gráfica son, las raíces son 2 y 2,5, o sea que el conjunto de ceros es 2 y 2,5. La intersección con el eje Y es 0,20, o sea que la ordenada al origen es 20, igual a 20. El vértice es 2,25 menos 0,25. Entonces, a partir de estos datos, yo puedo sacar, mirando la gráfica, el conjunto de positividad es de menos infinito a 2 y de 2,5 a más infinito. Y el conjunto de negatividad es lo que está dentro, digamos, que es de 2 a 2,5. Y también puedo sacar que la imagen es desde la i del vértice, que es menos un cuarto, o sea, menos 0,25, a más infinito. Este va con corchete. Esos son todos los datos que yo saqué de mi dibujito. Entonces ahora vuelvo al examen. Entonces me fijo cada afirmación. Acá me decía la primera, si x pertenece al intervalo menos infinito a 3, la función es mayor que 0. O sea que el intervalo de positividad es de menos infinito a 3. Pero yo acá tengo que el conjunto de positividad es de menos infinito a 2 y de 2,5 a más infinito. O sea que ese está mal. Esa ya sé que no está bien. Después me dice que el conjunto de negatividad es de 0 a 2. Pero yo sé que mi conjunto de negatividad es de 2 a 2,5. Entonces eso tampoco está bien. Y después me dice que la imagen es de menos un cuarto a más infinito. Y efectivamente esa es mi imagen, ¿no? Menos 0,25 es lo mismo que menos un cuarto. Si no se dan cuenta, lo hacen en la calculadora, van a ver que es igual. Entonces, esa es la correcta. Porque la última que me dice que el conjunto de ceros es menos 2 y 5 medios, mi conjunto de ceros es 2 y 5 medios. O sea que esta también está mal. Entonces, esta es la opción correcta. Esta es la manera de resolver los ejercicios del examen. O sea, aprendan a usar el GeoGebra y va a ser muy fácil. Si no, se van a tener que hacer un montón de cuentas. También lo pueden hacer, pero ustedes piensen que el examen tiene 10 preguntas y que tienen 2 horas para hacerlo. O sea que es mucho mejor utilizar estos recursos. Les voy a mostrar uno más de cuadrática, que también hay un montón, que es este. Dice, elegir la representación gráfica correspondiente a esta función. 1/3 de x cuadrado más 6x menos 1. Lo mismo, yo puedo empezar a mirar acá y ver cuál puede ser y cuál no.
O sea, si yo lo miro de entrada sé que acá tengo que mi coeficiente cuadrático es 1/3, o sea que es positivo, entonces esta no puede ser, porque esta está al revés. Y de las otras, qué sé yo, puedo empezar a buscar un montón, si me puedo poner a sacar los datos y saco cuál es. Pero si yo agarro el GeoGebra y dibujo esa función, me va a dar exactamente una igual a la que tengo acá. O sea, voy a comparar y va a haber una que es exactamente igual. Vamos a hacerla. Es y igual 1/3 de x cuadrada más 6x menos 1. Hey, hasta ahí, está muy grandota. Esa es la función que nos da el programa. Ahora, bueno, no les puedo mostrar las dos a la vez, pero mírenla, recuerden cómo es. Y ahora les voy a mostrar las 4 opciones que le dan. Y van a ver que es absolutamente claro cuál es. Vamos a volver. Bueno, estas son las 4 que teníamos. Bueno, y la función es esta. Ustedes van a tener todo junto y van a ver que les da exactamente igual. También, bueno, les decía que también si quieren, para estar más seguros, pueden buscar algún valor. No sé, pueden sacar las raíces y ver cuáles son. Pueden ver cuál es la ordenada al origen. Pero ven, por ejemplo, acá la ordenada al origen es -1. Y en todas estas, ven que parece ser -1. Entonces por eso, o sea, o comparan con el GeoGebra o sacan algo, qué sé yo, pueden sacar las raíces o pueden sacar el vértice y ver con cuál coincide. Bueno, hasta ahí vamos con función cuadrática. Y ahora vamos a ver lo último que vamos a ver de funciones, que es una función cúbica. Una función cúbica, como lo indica el nombre, el máximo exponente de x es 3, puede tener todos los términos como en esta que yo les puse acá de ejemplo, o puede ser nada más que y igual x cubo. En el análisis de estas funciones vamos a buscar lo mismo, los ceros y los conjuntos de positividad y de negatividad. En este caso no tenemos vértice. Estas funciones pueden tomar formas muy diversas y tienen máximos y mínimos que después cuando vean análisis matemático van a ver cómo se sacan. O sea, con las herramientas que tenemos hasta ahora no nos alcanza. Entonces, para sacar los ceros de la función, hacemos igual que siempre. Igualo la función a 0. Y tengo que despejar x. Como acá no lo puedo despejar, voy a tener que aplicar el teorema de Gauss. Primero voy a sacar -3 de factor común para que me queden números más chiquitos.
Entonces, bueno, mis posibles raíces, ¿se acuerdan que eran todos los divisores de este? Más menos 10, más menos 5, más menos 2, más menos 1, y los divisores de mi coeficiente principal, que en este caso es 1. Entonces tenemos que empezar a probar a ver con cuál nos da 0. Hacer Ruffini y factorear todo. Como eso me lleva un montón de rato, voy a hacer lo mismo que antes. Voy al GeoGebra y grafico mi función. Entonces era menos 3x cubo más 12x cuadrada más 21x menos 30. Cuando el dibujito les da así, muy que no se ve, pueden hacer zoom así, y también pueden, si se apoyan sobre el eje y ponen, perdón, mostrar eje, sí, ponen, ven que les dice GX, GY, entonces por ejemplo pongo 1 en 20, y ahí tengo mi dibujito completo. Ahí tenemos nuestra función. Y otra vez ponemos puntos especiales y ya tenemos todo. Ven que ahí ya tengo mis raíces. Nos da que el conjunto de ceros tenemos raíz A menos 2, 0, raíz B 1, 0 y raíz C 5, 0. ¿Ven? Menos 2, 1 y 5. Entonces, conjunto de ceros, menos 2, 1 y 5. Los extremos nosotros no se los vamos a preguntar en estas funciones. Lo que tienen que saber sacar son los conjuntos de positividad y de negatividad. Que ven que acá se ve claramente conjunto de positividad de menos infinito a menos 2. Acá de menos infinito a menos 2, unión 1 a 5. Conjunto de negatividad de menos 2 a 1 y de 5 a más infinito. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que saber. Y como ven, así es mucho más rápido que ponerse a sacar las raíces a mano, que se vuelven locos con eso. Así que bueno, hoy mismo, el que todavía no lo bajó, hoy mismo va a hacerse el programa. Les voy a mostrar un par de ejercicios de cúbica. Por ejemplo, dicen, marque la única afirmación correcta. Nos dan una función, tenemos sus raíces son menos 1, 1 y 8, en el intervalo de 6 a 10, la función tiene signo positivo, para toda x perteneciente a menos infinito a menos 1, la función es negativa, o en el intervalo menos 8, 0, la función tiene signo negativo. Entonces lo mismo, simplemente la dibujo.
igual 3x cubo menos 45x cuadrado más 144x más 192. Fíjense que acá el término independiente es 192, o sea, si ustedes se ponen a buscar las raíces a mano, van a estar 3 días con eso. Tienen que sacar todos los divisores de 192 y empezar a probar, es una locura. Bueno, esta es nuestra función. Ponemos puntos especiales. Ven que esta, a pesar de que es una cúbica, tiene 2 raíces nada más. Este decimos que es una raíz doble, pero no importa. Vamos a escribir los datos que tenemos. Tenemos que el conjunto de ceros menos 1 y 8. Conjunto de positividad, esta función es positiva de menos 1 a 8 y de 8 a más infinito. O sea, lo tengo que cortar en el 8 porque para 8 vale 0, no es ni positiva ni negativa. Entonces, conjunto de positividad de menos 1 a 8, unión 8 a más infinito. Y el conjunto de negatividad es de menos infinito a menos 1. Entonces, con estos datos veamos qué opciones nos daban. Me decían, la primera opción me decía que las raíces son menos 1, 1 y 8. Eso es falso porque 1 no es raíz. Entonces esa ya sabemos que está mal. Después me dice que en el intervalo de 6 a 10 la función tiene signo positivo. Y eso no es verdad, porque entre el 6 y el 10 está el 8 y para 8 vale 0. No es ni positiva ni negativa. Entonces eso es falso. Después me dice, para todos los x pertenecientes al intervalo menos infinito a menos 1, la función es menor que 0. Eso es verdad, para todos los x que están entre menos infinito y menos 1, la función es negativa, es mi conjunto de negatividad. Esa es la opción correcta. La última decía, en el intervalo de menos 8 a 0 la función tiene signo negativo. Eso es mentira porque de menos 8 a 0 no es negativa, porque entre menos 1 y 0 es positiva. Entonces ustedes con el dibujito adelante, los datos que sacaron y las opciones, rápidamente pueden resolver estos ejercicios. Todos estos ejercicios son del mismo tipo. O les ponen 4 funciones para que ustedes busquen el dibujito que es igual, o van a tener opciones que tienen que ver con esto, con las raíces y los intervalos de positividad y de negatividad.